Te agradezco mucho que estés por acá. Pedro, ¿cómo estás? Gusto Gracias, saludarte. Alberto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pedro Ángel Contreras, director del ISTESON. Muy, Por acá lo conozco, hace muchos años coincidimos por allá profesionalmente. sí, estabas muy joven todavía. Hace 18 años estábamos. No, estábamos muy jóvenes y seguimos muy Sí, jóvenes. muchas gracias. A ver, platícanos por favor, ahí abordamos ampliamente y también pusimos tu postura, pero de viva voz es mejor. El plan del ISTESON de Sí, rescate. A ver. muchas gracias, Luis Alberto, a ti y a tu auditorio, y te agradezco mucho la oportunidad. Pude escuchar más tarde las opiniones que se virtieron sobre el tema y así le he dado seguimiento a todas las que ha habido, tanto aquí como en Cajeme y en otros lugares. Primero que nada, yo quisiera señalar que esta es una propuesta de la gobernadora a través del director general y le ha instruido a que podamos aplicar una solución responsable, lo que le hemos llamado el Plan Pro 5, para enfrentar la situación financiera de la institución. ¿Qué es lo que pretendemos? Quisiera hacer un primer comentario. Lo que queremos es un sistema justo y funcional en el ISTESON para poder garantizar la seguridad social de los trabajadores del Estado, que son 180,000 derechohabientes y 14,000 pensionados, y para ellos y para sus familias. Yo quisiera señalar por qué se llama un plan Pro 5. El plan Pro 5 es porque es proactivo, porque es tomar acciones para no ver desde lejos el deterioro de la institución y después lamentarnos de no haber hecho nada. El plan se llama Pro 5 porque tiene 5 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con la mejora en los servicios médicos, otra que tiene que ver con garantizar el pago de pensiones, la tercera que tiene que ver con mejorar procesos para garantizar el mejor funcionamiento del instituto y evitar abusos, y eso quisiera comentar con más detalle más adelante. Y cuarta, optimizar el uso de la infraestructura que tenemos para la mejora de los servicios. Y quinta línea de trabajo es recuperar los adeudos de cuotas y aportaciones de los usuarios del instituto. Y yo quisiera, para contextualizar y un poco darle seguimiento a lo que ayer platicaron aquí, y creo que los números que manejó el exdirector Esqueda son correctos, y tiene buena memoria o tiene un buen apunte de cómo dejó la institución en los números. Y yo quisiera dar seguimiento al tema y señalar dos datos que te ilustran la magnitud de la problemática actual. El primero es que el fondo de pensiones prácticamente no tiene recursos ahorrados, y ahorita podemos abordar sobre ese tema. Debería de tener alrededor de 4,000 millones de pesos y tiene solamente 148. Otro dato que te ilustra la magnitud de la problemática tiene que ver con que se ha generado toda una industria legal de la nivelación de pensiones, que lo único que han hecho es agravar la situación de financiar al instituto, en virtud de que tenemos 1,500 demandas. Y el problema de esa situación es que no te deja hacer ninguna planeación financiera, en virtud de que tú no sabes cuándo se va a resolver el asunto, sobre qué monto va a ser la nivelación, que es el problema menor, sino cuánto va a ser la pensión caída que te van a pedir, que va desde 1 millón hasta 5 o 7 millones de pesos. Entonces, resulta imposible para cualquiera que esté sentado como director general que pueda hacer una planeación, ni siquiera a veces a la semana, porque a la siguiente semana ya es diferente de lo que tú pensaste que iba a ser, en virtud de lo que yo le llamo una industria legal. Y termino este comentario con una puntualización. Este es un plan responsable de la señora gobernadora y que el director general habrá de implementar el plan Pro 5, y que tiene muchas acciones, y que yo quisiera puntualizar tres de las muchas, y en los próximos días y semanas iremos anunciando otras. La primera ahorita, Luis Alberto, es que estamos haciendo una inversión urgente para restablecer el tema del abasto de medicamentos, que como ustedes han estado reportando, hemos tenido quejas tanto aquí como en Cajeme y en otros municipios. Y para este sentido, la señora gobernadora instruyó al secretario de Hacienda, y desde la semana pasada se nos otorgó un apoyo extraordinario de 100 millones de pesos para poder restablecer el abasto de medicamentos, y hemos ya empezado desde la semana anterior a cubrir a proveedores, porque el problema, el círculo vicioso que se genera es que no pagas, el proveedor no surte y entonces empiezan los problemas. Entonces la idea es normalizar eso y mantener ese estado de pagos, de tal manera que no tengamos eso y podamos tener un abasto adecuado, le llamo yo, porque no, no es posible que sea óptimo o al 100%, porque la situación financiera no lo permite. Y ahorita quisiera comentar algo sobre el tema de los medicamentos. La segunda línea de trabajo, y que creo que
que ha despertado muchos comentarios y reflejos de lo que tú escuchaste ayer por acá, es el tema de iniciar la recuperación del fondo de pensiones y entre otras cosas vendiendo activos públicos improductivos, y ahorita podemos abordar sobre ese tema. Y una tercera línea que es muy importante de trabajo, de acción prioritaria, de todas las que tenemos, que son muchas y no viene al caso ahorita puntualizarlas todas, pero la tercera que con la que quisiera cerrar el comentario es que de parte nuestra como trabajadores debemos reducir el gasto del instituto en áreas no sustantivas, de tal manera que podamos hacer más con menos. Y en este sentido, yo quisiera decirte que de nuestro lado habremos de hacer nuestro mayor esfuerzo, tanto de los que trabajamos como pedirle a nuestra derechohabiencia también un cambio de costumbres. Y voy a dar un ejemplo del tema que tenemos y se vincula con el tema de los medicamentos. Nosotros como instituto damos 6.7 medicamentos por cada consulta de medicina familiar. El Instituto Mexicano del Seguro Social da solamente 2.7. Entonces, yo me pregunto como director, en el promedio, yo sé que algunos lo justifican y otros no, pero en el promedio, el punto, y tú que sabes de política social y evaluación de programas sociales, o sea, ¿qué hace diferente a un derechohabiente del IMSS y a un derechohabiente del ISSSTE si viven en la misma ciudad, toman la misma agua, comen lo mismo, les da el mismo sol, para que tengamos que darles 7 medicamentos? Y ese es un tema de nuestros doctores, pero también desde la derechohabiente hay una costumbre que tenemos que cambiar, de que sienten que si van a la consulta familiar y no les dan una bolsa de medicamentos, no, como que no los atendieron. Entonces, si no cambiamos ese tipo de conductas de nuestra parte y de nuestra derechohabiencia, pues no va a haber recursos que alcancen. O sea, por más que hagamos de estabilizar las finanzas del instituto, pues no va a alcanzar y siempre vamos a tener un problema de abasto de medicamentos. Vamos ahora por partes. ¿A cuánto asciende la dación ustedes o la venta de activos? Mira, ese tema es un tema importante, es una acción. La acción como tal es la recuperación del fondo de pensiones. Y te comento, el tema de pensiones es el problema estructural más serio del instituto y es lo que pone en riesgo la viabilidad financiera del instituto de largo plazo. Te explico por qué. Tenemos 14,000 jubilados y cada mes estamos jubilando en promedio 100 personas más, 100 más. La nómina al día de hoy, ayer mencionaban que era de 210, exactamente es de 247 millones por mensuales y cada mes va aumentando por estos 100 que agregamos. Esa es la nómina mensual de pensionados y jubilados, de los 14,000 que tenemos. Y actualmente, y aquí es uno de los problemas serios que tenemos, en lo que ingresa de los activos no alcanza para pagarle a los que ya están jubilados. Entonces, ese dinero lo tenemos que estar tomando de otro lado. Técnicamente, como tú sabes, tendríamos que tomarlo del fondo de pensiones, porque para eso se ahorró, porque el fondo de pensiones es lo que se ahorró 30 años hacia atrás, y tendríamos... Pero cuando tú volteas al fondo de pensiones encuentras que hay 148 millones. Entonces, te alcanzaría para cubrir el déficit de 2 o 3 meses. Entonces, no hay ese fondo que es el que te permitiría ir pagando, porque los que ya están jubilados son los que ahorraron hacia atrás los 30 años. Entonces, está tomando el dinero de los que están depositando ahorita son de los 30 años hacia adelante. Entonces, por eso es un problema serio y habremos de atenderlo. Tú preguntabas ayer en tu Twitter, entonces, si falta eso, entonces, ¿qué se hizo durante esta administración? Pues déjame decirte qué fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue que durante los 2 primeros años en la estrategia de gobierno de la señora gobernadora, desde su mensaje del 13 de septiembre, fue que primero íbamos a atender lo urgente y luego lo que era necesario y luego ir al futuro. Entonces, durante los 2 primeros años lo que se atendió es que el instituto funcionara, porque el instituto no solamente son pensiones, la parte más grande, 2/3 partes del instituto es servicio médico y le damos servicio médico a 180,000 derechohabientes. Entonces, la idea es que esto funcionara, que se estabilizara y eso fue lo que se hizo durante la primera parte de la administración. Lo que me corresponde a mí ya es la parte de hacerlo, lo que ahorita que es estabilizar el servicio médico y preparar las condiciones para recuperar el fondo de pensiones. Y voy a la respuesta concreta de lo que preguntas, que no lo he olvidado. El tema de los activos. Creo que debemos puntualizar lo siguiente. Lo que se ha pensado para poder recuperar parte del fondo de pensiones, porque debo decir que no hay una solución que de todas las que tenemos, de las decenas de acciones prioritarias que tenemos, no hay una que responda
al tamaño del problema que tenemos, porque estás hablando de 4,000 millones del fondo de pensiones, estás hablando de 1,500 millones que le debemos a proveedores, estás hablando de 133 millones que están pendientes de pagarles, que comentaba un invitado tuyo ayer, a la gente que ya se retiró del gobierno del estado y que no les hemos pagado. Entonces estás hablando de la magnitud de más de 5,500 millones de pesos. Entonces no hay ninguna acción que pueda atender eso. Entonces, no. Ni la venta, porque estás hablando de 5,000 millones. Entonces, lo que se van a... La deuda, el fondo de pensiones necesita tener 4,000 millones. Obvio. Debemos 1,500 millones a proveedores y tenemos 133 millones de pesos que pagar a gente que ya se retiró. Entonces, ninguna solución, ninguna de todas las que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar una serie de decisiones, unas más pequeñas, otras más grandes, para poder llegar y orientar esto. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la gobernadora con el de la Dirección General con respecto al fondo de pensiones? Lo que queremos nosotros es, al final de la administración, tener un fondo de pensiones que haya iniciado la recuperación de lo que debe de tener para que pueda responder a este déficit que se está generando con los pensionados, y sobre todo que tengamos reglas suficientes y claras para que ese fondo pueda seguir creciendo y se pueda seguir respetando y pueda seguir respaldando el pago de pensiones. Y es algo que es bien importante, Luis Alberto, que nunca más pueda suceder que un director general del ISTESON pueda dejar el fondo de pensiones en cero. Entonces, con respecto al tema de los activos, lo que hemos dicho y hemos aclarado, porque creo que se prestó alguna confusión, es que bienes y concesiones del Estado habrá de hacer una propuesta de cuáles bienes podrían desincorporarse del sector público, bienes improductivos que sean propiedad del gobierno del Estado y que habrían de no darse en dación a pago al Estado, sino el mismo Estado se encargaría de la venta a través de un fideicomiso, y hasta ese momento se transferiría el recurso al ISTESON para efecto de que lo pueda contabilizar lo pueda ingresar a su contabilidad y pueda descontarlo de los adeudos históricos que tiene el Estado con el ISTESON. Van a evaluar apenas qué van a poder vender. Entre ellos sí están los estadios, ¿no? No lo sé exactamente si están, pero es probable que sí. Eso Bienes y Concesiones dirá. Todo el mundo tiene en el imaginario social, están los estadios. Claro, ustedes confirmaron que eran el estadio el Héctor Espino y el Tomás Oroz Gaitán. Pero es una decisión que tomará finalmente Bienes y Concesiones, pero en el inventario del Estado obviamente están los estadios, obviamente están los terrenos. ¿Cuántos activos? Eran 16 con la administración anterior. ¿Ustedes cuántos activos creen? No sé cuántos vayan a ser, pero pensamos que debe ser un número suficiente. La deuda histórica del Estado que dejó la administración anterior al ISTESON son alrededor de 3,000 millones de pesos. Ahora, déjame decirte algo que es muy importante, Luis Alberto. ¿Cuánto quieren agarrar de esa venta de activos? ¿Cuántos? La parte que sea, lo que sea, nosotros el propósito es 70% dedicarlo al fondo de pensiones, 30% dedicarlo a los adeudos, porque no tenemos otra manera de enfrentarlo. Y quiero puntualizar algo, Luis Alberto. La actual administración de la gobernadora Pavlovich no debe un solo recurso retenido a los trabajadores o de la parte patronal al ISTESON. Los 3,000 millones son adeudos históricos que quedaron de la administración anterior y que son de una manera responsable el gobierno del Estado como institución está tratando de enfrentar y resolver, porque además de que es un adeudo que ahí está, que es histórico, también del otro lado del ISTESON, pues es un faltante que tenemos en la contabilidad y que se requiere para poder iniciar la recuperación del fondo de pensiones. Dice Ricardo Esqueda, dijo, y tú mismo dices que los números fueron correctos, 1,900 millones de pesos dejaron de deuda del fondo de pensiones. Sí. Y creció a 4,000. No, déjame decirte cuál es el tema. ¿Pero creció a 4,000? Déjame decirte cómo llegamos al número. El número es, el número de los 1,900 es recursos, y aquí yo en la parte judicial no me voy a meter, no es mi tema, ni soy experto en el tema, pero eso está corriendo por su vía, porque hubo una retención de recursos que no se enteraron. Es como cuando tú le retienes a tus trabajadores el impuesto sobre la renta y no lo enteras
no lo enteras al SAT, el SAT a ti como patrón pues te persigue judicialmente. Entonces es una equivalencia de lo que sucedió. Esa cantidad es la que se dejó de aportar, pero hubo una segunda parte que es la que contabiliza y que es lo que nos da el número que estamos mencionando, que tampoco se hizo la retención de lo que deberían de aportar nuestros propios trabajadores, que equivalía como a 250 millones de pesos anuales. O sea, durante la administración anterior nosotros tenemos una base de trabajadores de 3.300 trabajadores. Entonces, esos mismos deben de aportar, igual que aportan el resto de los trabajadores públicos, hacia el fondo de pensiones y al servicio médico. Durante los 4,000 hacen que la falta de retención, que es lo que el gobierno del Estado retuvo a sus trabajadores y a los organismos, a los ayuntamientos, y no enteró al suman ISTESON. 4,000. Son unos 1,900 y tan, más más 1,500, un poco más de 1,500 que debió haberse retenido de los propios trabajadores del ISTESON y que debió haberse enterado al fondo de pensiones. Es decir, entonces todos los 4,000 son de la administración anterior, ¿es lo que me quieres decir? Todo es parte. Aquí no han generado deuda el fondo de pensiones. No, porque es lo que comentaba al principio, Luis Alberto. Al día de hoy, lo que está ingresando de activos no alcanza para pagar la nómina de pensionados. Nosotros está ingresando, según el último reporte que yo tengo, la última nómina que pagamos fue de 247 millones de pesos mensuales y están ingresando alrededor de 200 millones de pesos. O sea, tenemos alrededor más o menos 40 millones de pesos de déficit mensual en el pago de pensiones. Eso es lo que hay que atender. Ese déficit de los 40 millones es lo que deberíamos de atender con el fondo de pensiones. Para eso técnicamente se crean los fondos de pensiones, para que cuando empiece a generarse ese déficit, porque la base de los jubilados empieza a crecer y no alcanza lo que aportan los activos, entonces tienes que usar ese fondo de pensiones. Al no tener ese recurso, tienes que, dentro de la misma institución, hacer ingeniería financiera para poder garantizar el pago de pensiones y hacer que funcione el instituto. Aquí se compromete Pedro Contreras entonces, o para qué alcanza. Mira, el gobierno del Estado, y no Pedro Contreras, el gobierno del Estado, por conducto del director general, se está comprometiendo con esta solución responsable, con este plan PRO 5, a dos cosas fundamentales. Una, a estabilizar el servicio médico y poder hacer que no se esté interrumpiendo, porque el problema que tenemos en el servicio médico, además de los medicamentos, es que nosotros no tenemos instalaciones en los 72 municipios, entonces en la mayor parte tenemos servicios subrogados médicos, entonces que no se esté interrumpiendo y que al rato es un tema de todos los días, que luego en San Luis no hay servicio, en Navojoa no hay servicio y en diferentes lugares no hay servicio porque no alcanzamos a pagar. Entonces el primer compromiso es estabilizar el servicio médico y que no se esté interrumpiendo. Y el segundo, de esta solución responsable de la señora gobernadora y del gobierno del Estado con ISTESON y sus derechohabientes, es que podamos garantizar la viabilidad financiera del instituto a largo plazo. ¿Qué queremos? ¿Y si se va a poder con todos esos movimientos? Porque retoman el plan de la administración anterior, la deuda entonces ocurre que es mayor, pero dices es herencia de la administración anterior. Digo, pues siempre el ISTESON, tú lo sabes, Pedro, ha sido la bomba de tiempo de todos los sexenios. Es decir, y ahora sigue siendo la bomba de tiempo y aparte desabasto de medicamentos. Sí, son dos temas bien importantes y hay que visualizarlo de esa manera, Luis Alberto. Es el tema médico, son 180,000 gentes que dependen del servicio médico nuestro y que debemos estabilizarlo. 2/3 partes del personal está trabajando en este tema y nosotros queremos estabilizarlo y evitar que se esté interrumpiendo el servicio. Pero en el término de largo plazo, que esa es la preocupación realmente, Luis Alberto, porque estás hablando de gente que está ahorrando 30, 35 años para que descubra y que no tenga la garantía de que le van a pagar su pensión, pues sí es una situación muy, muy difícil de sobrellevar como gobierno. Entonces, ¿cuál es el compromiso de este gobierno con respecto al ISTESON? Es que al final de la administración hayamos sentado las bases para la recuperación del fondo de pensiones y que tengamos reglas para blindar el uso de esos recursos y de tal manera que poco a poco se empiece a recuperar y que en el mediano y largo plazo, que es cuando el déficit va a seguir creciendo, podamos tener un fondo de pensiones que pueda
ayudar a solventar ese déficit. Actualmente lo hemos venido solventando a través de ingeniería financiera interna, de utilizar recursos que teníamos para otro propósito, para ir cubriendo el tema de pensiones, que al día de hoy ya es deficitario. ¿Cómo calificarías la situación del ISSSTESON? Una situación financiera muy difícil, muy difícil, delicada. Es una situación difícil. Confiamos en que arreglar en 2 años. ¿Por qué en casi lo 2 años y medio? lo acabo de comentar. Porque fue una estabilidad. Tuvieron que estaba el paciente muy enfermo pero ahorita sigue enfermo, es lo que digo. Es decir, sigue grave el paciente. Mira, el tema es que en el día a día tú puedes mantener la operación atendiendo y solventando problemas de interrupción del servicio médico y garantizando el pago de las nóminas, pero no es una situación responsable hacer eso, de estar pensando en resolver simplemente el día, porque tú puedes visualizar que en el mediano plazo, si no haces algo, por eso este es un plan Pro 5 proactivo que te va a tomar acciones, porque tú sabes y yo profesionalmente sé, como gente que conozco de las finanzas públicas, que si no hacemos algo, el instituto se va a ir deteriorando cada vez más y va a llegar un punto donde si ahorita tenemos margen para cubrir ese déficit de los 40 millones y que al rato sean 80 o 100, no va a haber de dónde tomarlo. Entonces tenemos que tomar las decisiones desde ahorita y como decía Lao Tse, o sea, todo gran viaje empieza con un paso. Entonces tenemos que dar este paso, tenemos que iniciar con una visión de mediano y largo plazo, y que ese es el compromiso de la gobernadora con ISSSTESON, y pensamos que es una solución responsable, y este plan Pro 5 pensamos que es una propuesta seria para atender la dificultad financiera del instituto. Bien, te agradezco mucho, Pedro, tu tiempo. Muchas gracias, Alberto. Y estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Gracias, sí. Pedro Ángel Contreras, director del ISSSTESON. Vuelvo con